amigas y amigos de Telesur, bienvenidos a Somos. Gracias por estar con nosotros una vez más en la ventana cultural de Telesur, que visibiliza las manifestaciones culturales, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción les damos la más cordial bienvenida a este espacio. De inmediato revisemos qué hemos preparado para ustedes en este Somos de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Venezuela, la Fundación Villa del Cine y Amazonia Films estrenan en televisión el 5 de julio la película Pequeños Héroes. Algunos sitios de interés cultural se organizan para abrir sus puertas al público a pesar de la pandemia. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Parte de lo que estaremos abordando en esta edición de Somos del día de hoy. Muchas noticias que presentarles en materia cultural. Quédense con nosotros luego de la pausa. @Somos Telesur en Instagram y Twitter, @María P. Telesur. Por allí nos encontramos en las redes sociales. Hacemos esta pausa y volvemos para contarles más de la jornada cultural de hoy en Somos. Estamos de vuelta en Somos para anunciarles las noticias de la jornada en materia cultural. Hoy te invitamos a conocer a Wilasław Szymborska, poeta y ensayista polaca, Premio Nobel de Literatura en 1966. Desde nuestra multiplataforma informativa, desde muy joven Szymborska comenzó a transitar el camino de la poesía, la crítica literaria y el ensayo. Allí vemos 3 de sus trabajos. Las 3 palabras más extrañas: cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, la destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna coexistencia. Otro de los tips que están allí en nuestra página web de telesurtv.net. Fin y principio: después de cada guerra alguien tiene que limpiar, no se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar. Otro de los tips que se revisan sobre las obras y frases más emblemáticas de esta poeta polaca los tenemos allí en nuestra multiplataforma informativa, o mejor dicho, en nuestra web www.telesurtv.net. Y así revisamos informaciones de Cuba. La película Red Avispa del francés Oliver Assayas ha llevado al público a la historia de los 5 antiterroristas cubanos que se infiltraron en Estados Unidos para evitar ataques a su nación. El director cinematográfico logró que por primera vez se viralicen las décadas de agresiones de Washington contra La Habana. El héroe de la República, René González, expresó que el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría del brasileño Fernando Moraes, en el que estaba basado el audiovisual, presenta en esencia la esencia real de la obra, y lo más importante, el que los elementos políticos militares como los humanos reflejan la realidad de lo vivido. Además dijo que si le preguntaran qué cambiaría de la cinta, respondió que cambiaría en cómo se reflejó el momento de su salida, pues fue totalmente diferente, porque el final de su historia de vida, la película, queda. Así entonces se revisa la historia a través de la película Red Avispa. 5 antiterroristas cubanos se infiltraron en Estados Unidos. Electricity, food. Necesitamos pilotos como tú. Ya dentro de la organización hemos formado un grupo de élite. Red Avispa, la película que ya rompe récord en las redes sociales. El escritor cubano Eliseo Diego cumpliría este 2 de julio 100 años de vida. Cultivó con éxito el ensayo, la prosa y el poemario en La Calzada de Jesús del Monte. Este autor marcó en la creación de verso una necesidad, y lo vemos. Diego fundó el icónico grupo Orígenes, semilla germinal de una corriente de pensamiento crítico sobre la que llevó nuevos valores estéticos de la literatura cubana. La celebración va a contar con la publicación de la obra, documentos y fotos del escritor en las redes sociales. Varias instituciones culturales desarrollan actividades relacionadas con la vida y obra del Premio Nacional de Literatura 1986.
Y en Venezuela, la Fundación Villa del Cine y Amazonia Films estrena el 5 de julio la película Pequeños Héroes, día en que el país suramericano celebra la declaración de su independencia. Pequeños Héroes es la primera gran película de animación venezolana y latinoamericana que emplea la técnica del motion capture, que permite trasladar el movimiento real de seres humanos a un modelo digital computarizado. La animación es dirigida por el realizador argentino Juan Pablo Buscarini. Esta producción habla de la gesta independentista de Simón Bolívar vista a través de 3 niños. Hace más de 200 años, Arturo, Pilar y Tico, 3 valientes niños de orígenes e historias distintas que descubren un asombroso secreto, la clave para ayudar a Simón Bolívar a vencer ante el ejército español. Pequeños Héroes, este próximo 5 de julio ya estará al alcance de todos. Vamos con más informaciones. Científicos de la Universidad de Inverness, de la capital del Consejo Unitario de Highland, en Escocia, indicó que el idioma gaélico puede desaparecer dentro de 10 años. El gaélico escocés puede verse dentro de la familia de las lenguas muertas si no se toma prevención para su conservación. Según un estudio, solo 11.000 personas están hablando el idioma, sobre todo los ancianos de las Islas Hébridas, mientras que los jóvenes no lo usan casi. Desde 1981 hasta el 2011, personas de 3 a 17 años de edad lo hablaban, pero con el pasar de los tiempos se redujo y aproximadamente 3.000 jóvenes lo hacen. El gobierno de Escocia está implementando medidas para ampliar el acceso al estifio del gaélico en las escuelas secundarias. Momento de establecer una pausa en Somos. No se vayan, tenemos más para ustedes a la vuelta. Los espero. Estamos de vuelta con más información en Somos. Les presentamos uno de los trabajos que también tendrán en nuestro espacio Vidas este viernes. Queremos llevar a su pantalla a un músico, activista y educador venezolano. Se trata de José Antonio Abreu, o como se le conoce, el maestro Abreu. Fue el fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Un legado que se mantiene vivo en todo el país y también en el resto del mundo. Sin duda un modelo que ha sido digno de copiar en otras sociedades del resto del mundo. Lo vemos. La música es una herramienta educativa para la liberación, la transformación y la inclusión social. Y eso lo tuvo muy claro José Antonio Abreu, también conocido como el Maestro Abreu. Aunque con título de economista, la música fue su verdadero oficio. Es el creador del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, lo que le convierte en un ícono de amor y trabajo para el país. El sistema de orquestas ha cambiado la vida a miles de niños y niñas en el país. José Antonio Abreu nació el 7 de mayo de 1939 en Valera, estado Trujillo. Inició sus estudios en Barquisimeto, conocida como la ciudad musical. Tiempo después se radica en Caracas, donde estudió piano en la Academia de Declamación Musical de Caracas. Seguidamente órgano, clavecín y composición en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, de la que egresa como profesor ejecutante, maestro, compositor y director orquestal. Quienes lo conocían lo describían como metódico, disciplinado, riguroso y hasta severo, pero también solidario, noble y de una amplia calidad humana. El gran aporte del maestro fue el haber utilizado la música como un vínculo, como un instrumento, como una vía para integrar socialmente, para incluir socialmente a muchos jóvenes que podrían estar en otras vías. El maestro que con pasión creó un método educativo donde la música clásica salió de los conservatorios para llegar a las comunidades, partió a otro plano el 24 de marzo de 2018. Su legado continúa y aún se siguen formando ciudadanos integrales,
con una cultura de paz y de justicia, que nos hace entender que la música es el mejor instrumento para combatir los problemas sociales. Sin duda la música es un puente para seguir construyendo mejores sociedades. Esto es parte de lo que veremos en nuestro programa Vidas este viernes a las 7 de la mañana hora de Bogotá y Quito, 8 de la mañana hora de La Habana y Caracas y 9 de la mañana hora de Buenos Aires. Vidas es otro de nuestros espacios culturales en Telesur. Y en más informaciones, sitios de interés cultural se reorganizan para abrir sus puertas al público a pesar de la pandemia. Es el caso de los centros de arte de Inglaterra y los teatros de Broadway. Les contamos detalles. Centros de arte para el disfrute colectivo como los cines, museos y galerías en Inglaterra reabrirán este 4 de julio en la nueva fase de la flexibilización de la pandemia en este país, ya que las tasas de contagio y mortalidad siguen en descenso, según informó Boris Johnson. Parte de las medidas de la sala para el distanciamiento social incluyen sistema de un solo sentido de circulación, filas espaciadas, aumento de la ventilación y reserva en las entradas. Al mismo tiempo, los teatros de Broadway en la ciudad de Nueva York seguirán cerrados hasta enero de 2021. El cierre de Broadway es un duro golpe para el sector cultural, ya que antes de la pandemia, estos teatros recaudan unos $33 millones a la semana solo en venta de boletos. Diversas producciones informaron que cuando se habiliten de nuevo los espectáculos en la ciudad, no volverán a pasar de ser una de las atracciones turísticas más rentables de la ciudad estadounidense. Los teatros de Broadway cerraron a mediados de marzo cuando estaban presentándose 31 producciones y 8 estaban en etapa de ensayos. La principal asociación profesional del sector indicó que están desarrollando planes para abrir de manera segura y aunque no estableció una fecha para reanudar las representaciones, está ofreciendo reembolsos y cambios para las entradas de todos los espectáculos. Así entonces reabren algunos sitios con nuevas realidades trans y post-pandemia. Así están las cosas en el mundo cultural. Es momento de establecer una pausa y estamos de vuelta con más información. No se vayan, los esperamos. Estamos de regreso en Somos y hacemos seguimiento a las informaciones que se producen en materia cultural. Lo hacemos desde Brasil. Tras meses de lucha en el gigante suramericano fue aprobada la Ley de Emergencia Cultural. Sin embargo, Jair Bolsonaro veta los recursos para el sector cultura. La Ley de Emergencia Cultural Aldir Blanc se firmó el pasado lunes. El acuerdo del Congreso con la presidencia del gigante suramericano consistía en la sanción de la ley que se haría sin veto. Sin embargo, si el gobierno nacional no emite una medida provisional informando la liberación del crédito, la entrega de los recursos podrían demorar mucho más, afectando así a miles de cultores que dependen de estos fondos para sostenerse en medio de la pandemia por coronavirus, luego de que ya varios cultores y artistas han fallecido por COVID-19 sin la asistencia social adecuada. La firma de la ley significa una victoria de los cultores y cultoras y movimientos sociales frente a la historia reciente de gobiernos brasileños que niegan la cultura y sus instituciones. Y en este contexto queremos invitar con nosotros a estudio al compañero Márcio Tavares, quien es el secretario de Cultura del Partido de los Trabajadores de Brasil, para actualizar la información de la jornada. Márcio, muy buenas tardes, un abrazo para ti, gusto que estés de nuevo con nosotros en Telesur. Buenas tardes, María Antonieta, un gusto estar aquí contigo y con todos que nos asisten por Somos en Telesur. Bueno, bienvenido una vez más, Márcio. Actualízanos de la jornada cultural. Una vez más, Jair Bolsonaro atenta en contra del sector en Brasil, luego de una ardua lucha de organización de movimientos sociales, de movimientos de cultura, han logrado la aprobación en distintas instancias de esta ley de emergencia cultural. Ahora Jair Bolsonaro se opone a liberar estos recursos. ¿Cuál es el panorama que se vive ahora mismo en Brasil ante esta noticia? Bien, en primer lugar, como bien tú colocas, vivimos un momento que es importante en términos de movilización, organización e incluso una conmemoración por la aprobación de la Ley de Emergencia Cultural. En el Congreso Nacional logramos una aprobación por casi unanimidad, a la excepción de un partido ultraliberal en la Cámara de los Diputados que votó en contra de la ley. Eso se organizó un acuerdo que estuvo envolvido los movimientos sociales de cultura, los cultores, los artistas y toda la comunidad
política brasileña alrededor de estas medidas de emergencia cultural que recibió el nombre de grande compositor Aldir Blanc, que ha fallecido lamentablemente por COVID-19 en mayo. Entonces, lograr la aprobación fue una enorme victoria y una victoria de la gente que produce y hace cultura en este país, mismo en contra del gobierno. Esto es importante. Y el acuerdo fue de que el gobierno nacional aprobaría sin vetos una ley que tendría 15 días para aplicarse, porque es urgente la situación de los más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras de cultura del país. Necesitan con urgencia los 3 billones de reales, cerca de 600 millones de dólares en recursos que la ley va a aportar emergencialmente al sector. Pero el gobierno ha sancionado la ley con un veto justamente al tiempo y la forma de pago de los recursos. Eso puede hacer con que haya una demora en la medida provisional que ahora llega a la Cámara y que está con relatoría del diputado José Guimarães del PT. Queremos hacer con que los tiempos se acorten para que estos recursos lleguen más rápido, una vez que el gobierno, como siempre con el sector de cultura, no ha cumplido con la totalidad de su acuerdo en su aporte con relación a los cultores brasileños. Marcio, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto al gobierno de Jair Bolsonaro, pero también a los escenarios que se han visto previos al gobierno de Bolsonaro en cuanto al sector cultura? Ha habido sin duda desórdenes en la manera de administrar el sector cultura, se han estado envolviendo en muchos escándalos, renuncias, en la desaparición del ministerio en gobiernos anteriores. ¿Cuál es el panorama de Brasil en materia cultural y de qué forma trabajan ahora mismo, aparte de buscar esta aprobación de la ley de emergencia cultural en cuanto al contexto de la pandemia? ¿Qué se está pensando en Brasil desde el sector cultura para hacerle frente a un gobierno que lo que hace es justamente vejar y atacar al sector cultura? Bien, María Antonieta, en verdad todo lo que hacemos en el sector cultura en Brasil es a pesar del gobierno, a pesar de Bolsonaro. Tiene una política de persecución, de censura, principalmente a temas como relacionados a la población LGBTI, de raza, etnias, temas que son registrados por el presidente en una política absolutamente antifeminista, racista y homofóbica. Entonces, esta parte de una política que se organiza. Al igual también tomó al conjunto de la clase artística como su enemiga por la fuerza de un pensamiento crítico que produce en el país. Entonces esto resulta en una total desmonte de las políticas públicas que organizamos durante los gobiernos del presidente Lula, presidenta Dilma en Brasil. Entonces las políticas están muy afectadas por la falta de recursos y también por el fin de la estructura gubernamental. Ahora llegó un nuevo secretario de Cultura, el Parto, una persona que no tiene cualquier trayectoria en la gestión cultural brasileña, pero que ya no fue a una audiencia con los diputados y diputadas de la Comisión de Cultura para presentar qué iba a hacer, y llamó la ley de emergencia cultural como una simple ayuda que los artistas no gustarían de recibir. Entonces, las perspectivas son malas de parte del gobierno. No se espera organización política, igual no se espera también organización de políticas culturales. Pero el sector de cultura, los cultores brasileños están en un momento de mucha organización, un momento muy positivo, su lucha en defensa de la democracia, en defensa de las políticas culturales. Eso en este momento resultó en la ley de emergencia cultural, en que fue trabajada desde el Parlamento junto con los movimientos de los cultores, y que ahora tiene la perspectiva de superar el veto de Bolsonaro. Estamos muy conscientes con relación a eso y hacer con que los recursos
lleguen rápidamente a los estados y las ciudades que deben administrar el recurso conforme está en la ley Aldir Blanc. La única función del gobierno Bolsonaro en esta ley es repasar los recursos, nada más, porque no confiamos que pueda haber cualquier gestión política que resulte en algo positivo para el sector. Bien, Marcio, justamente estos sectores que han estado organizados en Brasil trabajando por el sector cultura, ahora mismo muchos han incluso manifestado que tienen miedo. En Sao Paulo es uno de los sitios álgidos, digamos, de ataques, de persecuciones muchas veces a artistas y cultores. A pesar de eso, dices, están trabajando como en la organización de este sector. Ahora mismo los indígenas también han sido afectados como parte del sector cultura. La carencia de atención médica, de asistencia social por estos días de pandemia. ¿Cómo está ese panorama? Si nos puedes hablar un poco de las etnias, de algunos indígenas que han estado también bajo el asedio, digamos, de una pandemia que, aunque afecta a todo el mundo, especialmente Brasil, ha tenido un importante número de decesos y de infectados. Bien, la situación de la pandemia en el país es muy dramática. Llegamos ya a 60.000 muertos en el país. Y en verdad, en este momento, tenemos más de 70 días sin ministro de salud. Y un sector como el sector de cultura, en que la inmensa mayoría de las personas en el país es compuesta de personas que trabajan bajo la informalidad en situaciones bastante precarias, con las medidas sanitarias de cierre de los espacios de cultura, fueron extremadamente afectados. Y con la interrupción de las políticas culturales que el gobierno Bolsonaro y que ya el gobierno inmediatamente anterior de Temer, que sucedió al golpe de 2016, estaba haciendo, dejó las personas en una situación aún más dramática en términos de perspectiva de vida, porque no tiene dónde recurrir, no hay recursos. Y igual también el desplome del sistema de salud por las medidas del gobierno afecta duplamente a las personas que necesitan en este momento de atención de salud y no tienen cómo recurrir a otro sistema que no sea el importante y amplio sistema de salud pública que tiene Brasil garantizado en su constitución. Entonces hay una situación muy dramática a los artistas y los cultores que necesitan de apoyo tanto para vivir dignamente en este momento, pasar por esta situación, al igual como de su situación sanitaria, porque la inmensa mayoría vive con inmensas dificultades. Entonces la situación no es fácil, no es simple, pero también, como dijo antes, es un momento de avivamiento de organización social. Las dificultades están apuntando a una nueva ola de organización del sector cultura para defenderse de las acciones de persecución que vienen siendo implementadas por el gobierno de extrema derecha y sus aliados. Muy bien, Marcio, te agradecemos inmensamente este contacto, que nos amplíes el panorama ahora mismo de Brasil, del sector cultura, ante el veto de Jair Bolsonaro, una vez más para liberar los recursos de esta ley de emergencia cultural por la que tanto han trabajado. Un abrazo para ti, deseamos lo mejor en este panorama para ti y para todos los cultores de Brasil. Hasta pronto, Marcio. Gracias, María Antonieta, y vamos a derrumbar el veto y vamos a lograr los recursos del sector de cultura rápidamente. Gracias por la información, por la participación y la contribución de Somos a informar lo que pasa en Brasil para Latinoamérica. Gracias una vez más, Marcio. Te agradecemos inmensamente. Marcio Tavares desde Brasil. Él es el secretario de Cultura del Partido de los Trabajadores. Un panorama que se desarrolla ahora mismo este jueves, una vez ha sido aprobada esta ley de emergencia cultural, tras el arduo trabajo y organización de movimientos sociales y culturales del gigante suramericano. Ahora Jair Bolsonaro se niega a liberar los recursos que estarían destinados para atender a los cultores durante la pandemia por el coronavirus. Así nos despedimos. Estaremos ampliando entonces en nuestros espacios esta información cultural. A ustedes una vez más, gracias por estar con nosotros en Somos. Recuerden que somos la ventana cultural de Telesur y estamos en redes sociales, @Somos Telesur en Instagram y Twitter, @María P. Telesur. Por allí nos encontramos. Hasta pronto. Gracias por seguir con nosotros en Telesur.